Bien, muy buenos días y bienvenidas a todas y a todos a esta presentación del estudio de las familias empresarias chilenas y su gobierno, realizado por Iguay y con el apoyo de AEF, en donde quisimos estudiar, visualizar el tipo de governance que están teniendo algunas familias empresarias chilenas y sus políticas o sus estructuras de sucesión y de gobiernos al interior de la misma familia, más que en los gobiernos corporativos de las empresas, como lo vamos a explicar después. Sin más que decir, va a ser un estudio vamos a tener una presentación de 1 hora, vamos a dar unas breves palabras de inicio, y luego Fado Guajardo nos va a explicar el estudio, ¿ya? Por favor, ustedes pueden hacer sus preguntas por el chat y al final de la presentación las iremos respondiendo. Y la idea es que se genere una cosa bien interactiva, entonces atrévanse a hacer preguntas, comentarios, etcétera, para que después podamos generar una conversación. Bien, dejo con ustedes, quien dará por parte de Iguay las palabras de bienvenida a Pablo Greiber. Pablo es Partner Principal Business Tax Advisor y líder de Family Business en Iguay. Pablo. Gracias, Magdalena. A ver, el concepto de Family Business es un concepto más o menos reciente, yo les diría a nivel mundial. Y especialmente en Chile, yo les diría que los últimos 20 años ya es un fenómeno que se ha ido masificando a partir de familias empresarias que han ido acumulando cierto nivel de patrimonio que ya no está destinado al negocio propiamente tal, sino que a uno de los fines de toda familia empresaria, que es la preservación del patrimonio. Y esta preservación del patrimonio se organiza, se estructura, se facilita a través de lo que se entiende, lo que se conoce como un family office, y por lo tanto hemos querido hacer una revisión, un análisis de cómo se han ido armando, estructurando, organizando este tipo de organizaciones, que son muy variadas, como va a comentar Fadwa en un momento más, pero es un actor cada vez más relevante en todas las decisiones de inversión, en toda la participación en proyectos, también, lamentablemente, yo les diría que desde hace un año hasta esta fecha, los family office han estado sumamente activos, haciendo cambios de cartera, especialmente cambiando instrumentos locales por instrumentos extranjeros, cosa que también ha dado un dinamismo a todo lo que es la parte del family office que se preocupa de todo lo que es la gestión de inversiones. Pero tanto más importante que el área de administración de las inversiones en Family Office tiene que ver con cómo se gobierna, cómo se estructura, cómo se administra, cómo la familia interactúa en este gobierno corporativo en la empresa familiar. Sin más, dejo entonces a Fadwa para que nos comente cuál es el análisis y el diagnóstico que hemos hecho de estas estructuras. Dale, Fadwa. Gracias, Pablo. Bueno, acá un poco las explicaciones que Magdalena dio hace un minuto. Vamos a partir con el estudio. La idea es que puedan hacer todas sus preguntas, comentarios a través de Q&A o preguntas y respuestas que tienen disponible a través de Zoom. Vamos a partir y... ¿Magdalena? Bien. Entonces, qué mejor que partir con esta frase: el objetivo más importante de la gestión de un negocio familiar es entregar el negocio. Solo lo estás cuidando, protegiendo, nutriendo para entregarlo a la próxima generación en las mejores condiciones posibles. Entonces, este es un gran objetivo y nuestro principal labor en la AEF, preservar el legado y la trascendencia de la familia empresaria. Con ese ánimo, queremos iniciar este estudio. Bien, solo unas breves palabras de introducción, de inicio. ¿Qué es una empresa familiar y una familia empresaria? Bueno, creo que esta pregunta la pueden responder más ustedes mismos, que son los dueños de las empresas familiares. Pero creo que es muy importante hacer algunas precisiones. Primero que nada, no hay una definición uniforme de empresa familiar a nivel internacional, tampoco incluso a nivel nacional.
Yo me baso mucho en la primera radiografía de las empresas familiares que hizo la Universidad del Desarrollo en 2014. Y por ello, creo que hay unas tres concepciones de la literatura que están más aceptadas. Uno es definir la empresa familiar por la concentración de la propiedad en la familia, ya sea esta en un inicio que va a ser socio fundador o único dueño con un 100% de la propiedad, una herencia familiar o accionista que va a tener un 10% más, y la definición de accionistas mayoritarios, que es la más comúnmente usada, que es sobre el 50%. Pero si usamos esta definición, dejamos a muchas empresas que siguen siendo familiares, entonces hay que tener cuidado en esa acepción. ¿Qué otro elemento define una empresa familiar? La voluntad de permanencia y sucesión. Eso es clave para afirmar, detenerse y decir, esta es una empresa familiar. La voluntad de sucesión, de generación en generación. Y obviamente el trabajo familiar, ya que se hace en los gobiernos corporativos de estas distintas empresas familiares y especialmente las posiciones en el directorio. Y muy importante también cuál es la percepción o autopercepción de mi empresa. Si bien, como dije, no hay una definición uniforme, hay ciertos elementos que sí sabemos. ¿Qué sí sabemos? Las empresas familiares duran más. Las empresas familiares son más estables y menos adversas al riesgo. Las empresas familiares promueven valores que también están al interior de las familias. Hay un mayor cuidado del negocio, pues estos generan todo un ecosistema, como dijo Pablo. ¿Ya? Y un importante ecosistema que se genera a partir de este núcleo de la empresa familiar va a ser después lo que conocemos como family office. La empresa familiar y toda su estructura y todo lo que después voy a explicar que va a transformar una familia empresaria son organismos vivos y flexibles. Se cuestionan constantemente cómo ir generando espacios de incorporación cuando generalmente las familias crecen geométricamente y las empresas linealmente. Y ojo acá que es bien importante recalcar que un emprendedor o emprendedora es un empresario, y un empresario o una empresaria fue y siempre será un emprendedor, y ese espíritu es el que se trasciende de generación en generación y me permite pasar de lo que es una empresa familiar a una familia empresaria. La familia empresaria no es solo el traspaso de la propiedad, sino el traspaso del liderazgo, de este espíritu emprendedor, la visualización de oportunidades, la estructuración, visualizaciones de largo plazo. Se generan visiones de largo plazo sobre cómo utilizar los activos para que la riqueza, entendida como un amplio espectro de su significado patrimonial, relacional, valórica, trascienda por el resto de las generaciones. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que este estudio pretende mostrar es la gobernanza de la familia empresaria, no de los gobiernos corporativos, de cada empresa familiar, porque sabemos que las familias empresarias son generalmente multinegocios. ¿Ya? Si podemos pasar a la siguiente lámina, entonces lo que queremos explicar son las asambleas, el consejo, el family office y las reglas del juego de sucesión que las distintas familias empresarias chilenas, las que logramos encuestar, están teniendo. Bien, ¿y cuál es el impacto de las familias empresarias en Chile? Y acá me tomo un poco la palabra de historiadora, y como historiadora podemos decir que el impacto de las familias empresarias en Chile ha sido enorme, tremendo. O sea, son las familias empresarias las que fundan el desarrollo, el crecimiento y la gran cantidad del empleo desde Chile independiente. ¿Ya? Pero ahora lo que nos convoca es el impacto en los gobiernos corporativos de estas empresas. ¿Cuál es el porcentaje de las empresas familiares en el país? Es difícil establecerlo por lo que dije anteriormente y estas definiciones poco homologadas. Yo me quedo con dos cifras bien importantes. Como cité en el estudio, un 78% de las empresas en Chile se podrían considerar familiares, bajo las tres excepciones que dije en un inicio, y un 65%, de acuerdo a estudios de la Universidad de Chile y la Universidad de los Andes, las que están transadas en bolsa. Pero lo que nos convoca ahora son las familias empresarias, sobre todo. Y esta cultura, esta gran capacidad para aprovechar la energía,
y el talento de una generación a la siguiente y su capacidad para identificar las amenazas y tendencias disruptivas que podrían remodelar el mercado. Ese que nos enorgullece profundamente como AEF, que han sido las protagonistas en la creación de culturas ágiles y espíritu emprendedor, fomentando la innovación y recompensando las nuevas ideas. Y por último, y con esto dejo a Fadwa, que va a presentar el estudio. La próxima lámina. ¿La próxima generación estará dentro o fuera? Solo pueden responder esta pregunta la sabiduría que emana desde ustedes mismos, de las familias empresarias. La praxis dice muchísimo más que la academia, y con tremendo orgullo hemos visto diferentes procesos de incorporación de las nuevas generaciones en el ecosistema de la familia empresaria, diferentes estructuras de gobernanza. De acuerdo a la idiosincrasia, a visiones de cada familia, no hay una única receta. Lo importante es ser consciente que depende de las mismas familias y todos sus integrantes estar dentro o fuera. La incorporación del talento de las nuevas generaciones es clave. Y este talento no necesariamente se tiene que incorporar en la empresa familiar madre. También hay estructuras que se van generando a partir de las empresas familiares, family office, fundaciones, actividades filantrópicas, etc. Algunos aspectos claves que lo he visto en la poca experiencia que llevo hablando con familias empresarias: conversar, conversar y conversar. La importancia de la conversación constante entre todos los integrantes de la familia. Y que desde niños se den cuenta de la realidad familiar y también las responsabilidades que ello conlleva. ¿Qué otro elemento es clave? Tener procesos de sucesión y estructuras de gobierno familiar con reglas claras. Son procesos complejos, son móviles, son flexibles, pero en donde debe existir un acuerdo familiar, tanto a nivel de pacto de accionistas como de protocolos familiares. Como dice un gran socio al que le tengo mucho cariño, que está en la tercera generación: la sucesión nunca debe realizarse cuando el líder precedente se muere o ya está agotado, sino cuando el sucesor está listo y preparado. Bien, con estas palabras entonces dejo a Fadwa Guajardo. Ella es Senior Manager en Gobierno Corporativo y Family Business de EY, que nos presentará el estudio. Fadwa. Gracias, Magdalena. Bueno, muchas gracias y la verdad que esta es una tremenda oportunidad para tener el espacio de compartir con ustedes este primer informe, que es un estudio que nos va a permitir poder entender cómo es el funcionamiento de las empresas familiares en Chile. Vamos a hablar un poquitito del perfil de las familias que participaron de este estudio, para ponernos en contexto, y entender que 60 familias participaron. No obstante, cuando hablamos de 60 familias no estamos hablando de 60 empresas, porque cada una de las familias muchas veces constituye más de una compañía. El 75% de quienes respondieron a nuestro estudio fueron hombres, 32% son gerentes, 23% son directores, 18% accionistas, 12% son gerentes de primera línea y 15% pertenecen a otro rol que tienen en esta empresa familiar. Vamos a ver entonces que en general el 83% de las empresas que participaron cuentan actualmente con una empresa operativa, y eso es la distinción que tiene que ver que también en Chile encontramos familias de alto patrimonio y que no necesariamente hoy día ya cuentan con una empresa operativa, probablemente partieron, hicieron una venta, y desde hoy también tenemos en el fondo solamente un 83% de ellas que hoy día cuenta con una empresa operativa. Pero de las participantes también podemos ver que el 22% de ellas tiene 6 empresas operativas en funcionamiento. Y eso de alguna manera también nos hace ver la diferencia que tenemos en la dotación del tipo de compañías y de familia. Es muy variada en la que participó. Podemos ver el tipo de dotación. Tenemos un 32% que equivale a que tienen hasta 500 colaboradores, el 16% tiene empresas con más de 1000 colaboradores, así que lo que vamos a ir revisando nos va a hablar un poco de la heterogeneidad que tienen estas familias empresarias y cómo de alguna manera también hay un hilo conductor en cada una de ellas que tiene que ver con nuestros rasgos y cómo se están traspasando de alguna manera de generación en generación. Uno de los elementos claves probablemente tiene que ver cómo estas familias empresarias tienen un promedio de 53 años de antigüedad, el 9% de ellas ya superan los 100 años, por lo tanto, esto lo que nos hace ver es que vamos a ver que algunas familias ya probablemente han iniciado procesos de sucesión o han vivido procesos de sucesión reciente, pero también vemos un desafío en que muchas de ellas, vamos a revisar,
que hoy día cuentan con un proceso de sucesión pasando de una segunda hacia ya una tercera generación. Y el 68% de las familias que participaron, hoy día uno de los elementos que nos cuentan es que cuentan hoy día con una empresa para netamente administrar las inversiones familiares, o sea, lo que entendemos como un family office como tal, como independiente del tamaño, es que hoy día sí existe este proceso de ir profesionalizando en un concepto de segundo piso, lo que se habla de la administración de este patrimonio. Vamos a ir a entender el gobierno corporativo y familiar y quizás aquí unos elementos relevantes que nos gustaría poder señalar y que vamos a compartir con ustedes. Vamos primero con gobierno corporativo. Quizás cuando hablamos de gobierno corporativo y distinguimos con respecto a lo que es un gobierno familiar, una familia empresaria en un escenario ideal tiene claramente a la familia unida con una columna vertebral. Y quizás una de las cosas que genera esta unidad como soberana tanto del negocio como de la familia, es que todos apuntan en una misma dirección, tomando decisiones que son necesarias y que se dan en un momento clave. Eso implica que cada decisión que toma una familia debe estar alineado no solo con los deseos de la familia, sino también con los objetivos del negocio y que sea sostenible. En ese sentido, las familias empresarias, uno de los elementos que deben tomar es contar con gobierno corporativo. ¿Y qué es lo que podemos revisar? Es que el 82% de las familias que participaron en el estudio dicen que cuentan hoy día con un directorio que está conformado, declara que existen estos órganos de gobierno corporativo y que adicionalmente sesionan regularmente, o sea que no solamente tenemos un directorio, sino que este directorio también tiene un calendario, una agenda, y que sesiona regularmente. Y quizás uno de los desafíos que podemos ver es que solamente el 61% de las familias declara hoy día contar con algún directorio independiente en este directorio. Y eso nos habla de lo que se llama el proceso de profesionalización en el concepto del gobierno corporativo. Y me quiero detener un minuto en esto, porque muchas veces cuando hablamos de la profesionalización queremos entender que la profesionalización no necesariamente tiene que ver con que los familiares no estén involucrados en el gobierno corporativo, sino por el contrario, tiene que ver cómo cada uno de nosotros es capaz de poder generar en el gobierno corporativo las reglas del juego que permitan hacer que cada uno de nosotros pueda participar con reglas, con roles, con funciones específicas. Y probablemente uno de los grandes desafíos tiene que ver particularmente en materia de comité. Vemos que las familias empresarias que hoy día cuentan con un gobierno corporativo que hacen que la compañía sea sostenible, tiene que ver particularmente con contar, por ejemplo, con comité de inversiones en un 41%, con comité operativo en un 37%, pero tenemos un 30% de las familias que hoy día no cuentan con comités específicos para poder tomar decisiones y probablemente aquí nace también uno de los primeros desafíos que están asociados que las empresas requieren contar con comités para poder llevar el día a día. Comités de auditoría también en un 30%, planificación y gobierno corporativo y riesgo por debajo, y probablemente sobre todo después de octubre y de pandemia, uno de los grandes temas que vimos es cómo las familias, y no solamente las familias empresarias, sino que en general el mercado, tuvo que adaptarse rápidamente y poder visualizar riesgos que no estaban mapeados, que no están mapeados desde el Family Office, y probablemente ahí el desafío es ver cómo incorporamos nuevos riesgos también dentro de nuestro Family Office. Vamos a gobierno familiar. Y cuando hablamos del gobierno familiar, quizás una de las palabras que me gusta como indicar tiene que ver cómo aseguramos el futuro del negocio, ¿no? Y el ciclo de vida de estos negocios es uno de los objetivos que quizás tienen las familias empresarias y que se distinguen respecto de las otras empresas, que es mantenerse a través de las distintas generaciones y por ello que existan algunos mecanismos para poder entender o generar mecanismos de salvaguardar el objetivo de los acuerdos familiares o de los protocolos familiares y que de alguna manera el Consejo de Familia viene a poder contribuir en ello.
Y cuando le consultamos a la familia si conoce cuáles son los beneficios de contar con un acuerdo de familia o un protocolo familiar, una de las cosas que nos indicaban es que el 92% sí conoce cuáles son esos beneficios de poder contar con un acuerdo de familia. No obstante, si bien conocen los beneficios, solamente el 50% de ellos hoy día cuenta con un acuerdo de familia, y en ese sentido es que sea un documento que esté debidamente consensuado y documentado. Muchas de las veces podemos revisar que estos acuerdos de familia, incluso en ellos, han sido realizados hace muchísimos años y no han sido revisitados con la idea de que también las próximas generaciones puedan participar de este consenso y que sea un mecanismo que les permita cumplir con un acuerdo en común, el poder alinear cuáles son los nuevos deseos también de las familias. Por lo tanto, acá también hay un desafío de cómo alineamos a las familias con este modelo que tiene que ver con llegar a un acuerdo familiar en donde seamos capaces de generar un documento que otorgue un compromiso para todos los miembros de la familia empresaria que busquen garantizar el bienestar tanto de la familia como también de los negocios. Vamos a ver, entonces, cuando nosotros nos preguntan, bueno, ¿qué órganos de gobierno existen en materia de gobierno familiar? La verdad es que no hay una receta única para todas las familias, y esta pregunta tiene que ver particularmente con poder entender cuáles son los órganos que hoy día existen en las familias chilenas. Vemos que el 50% de ellas cuenta con un consejo de familia. ¿Y qué es el consejo de familia? Este es un órgano de gobierno familiar que va a servir a la familia como un espacio en el cual la familia se va a organizar, va a tomar decisiones en relación al vínculo empresa-familia, va a tener líneas estratégicas para la empresa y el bienestar de la familia, y vemos que el 50% de la familia ya cuenta con ello. Pero también tenemos un 35% de las familias que no cuentan con órganos de gobierno familiar, y es un desafío también del cómo logramos este concepto de la profesionalización que está asociada a poder vincularnos con reglas del juego. Cuando uno decide, por ejemplo, en una familia que ejecutivos formen parte de los negocios operativos, ejecutivos familiares formen parte de los negocios operativos, o si tengo la posibilidad de incorporar, por ejemplo, a los familiares políticos o no. Siempre una de las cosas que señalamos con Pablo, porque si bien no hay una receta, uno dice, mira, lo más relevante de todo es tener la capacidad de poder tener cuáles son las reglas claras, cuáles son las normas de funcionamiento, y cuando eso está y es decidido de una manera consensuada, cuando no hay conflicto dentro de la familia, esa es la mejor receta. Por otro lado, también el entender que el generar elementos como una asamblea familiar, que muchas familias lo que hacen es hacer una reunión formal una vez al año que les permite reunirse, el poder contar en qué están, cuáles son los desafíos de las próximas generaciones, el poder escucharse, también nos permite el poder generar ese vínculo emocional que es necesario el poder mantener y generar los valores día a día. Y el 18% de las familias lo tiene. Vamos a ver el rol de la mujer en ámbitos de empresa familiar, y nos vamos a detener a mirar algunas cifras que son relevantes. En general, el 74,5% de las mujeres, o el rol que tiene la mujer, son miembros, pero hoy día no poseen necesariamente un rol definido en órganos de gobierno, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente están en un órgano de gobierno como presidentes, como directores, en la gerencia o en las secretarías familiares, en el modelo de poder otorgar, por ejemplo, las actas o de desarrollar el proceso en el Family Office. Gran tema también tiene que ver con que hoy día solamente el 21,7% de las mujeres no participan activamente en estos órganos de gobierno, y entonces lo que podemos chequear es que la mayor cantidad de mujeres que sí participan corresponden hoy día a la segunda generación, que es un 57,4%. Hablemos un poco de la siguiente generación, y quizás aquí un tema relevante, porque cuando hablamos de la siguiente generación estamos hablando posiblemente de uno de los temas más claves
en materia de empresas familiares en Chile. La sucesión yo creo que es posiblemente uno de los puntos más críticos que una familia empresaria tiene que enfrentar. Lo cierto es que la conexión, yo creo, emocional y una dinámica familiar complicada puede hacer de la sucesión un campo minado. Y sin embargo, tarde o temprano, todos, ya sean los propietarios, los gerentes, necesitan encontrar el sucesor adecuado para esos negocios. Y tales decisiones deben ser cuidadosamente como consideradas por la generación que hoy día está a bordo y debe tomar también en cuenta cuáles son los deseos de las siguientes generaciones. En ese sentido, veamos qué es lo que nos aparece. Vemos hoy día fuertemente que el 57% de las personas a las cuales participaron en nuestro estudio se encuentran liderando los negocios, una segunda generación, y podemos decir que entre quienes hoy día ya han pasado o han vivido un proceso de sucesión corresponden al 73%. La gran, probablemente como necesidad que vamos a tener tiene que ver con el proceso de la siguiente generación. ¿Y qué significa eso? Que solamente el 53% de las familias hoy día cuenta con un plan definido para poder realizar la sucesión de las empresas y de los negocios. Y cuando les preguntamos el por qué o cuál es el elemento que gatilla el que hoy día no cuenten con este plan, probablemente aparecen temas que son bastante relevantes. Uno de ellos tiene que ver particularmente que consideran que aún son muy jóvenes, el 63% considera que su tercera generación no estaría preparada, que necesita mayor información respecto de los negocios, que están estudiando el 4%, que tienen otros intereses, otro 4%, y que están iniciando recién el traspaso hacia esa tercera generación. Quizás probablemente aquí cuál es la fórmula del éxito que han dado otros países que nos llevan probablemente la delantera en cantidad de generaciones, es ver la sucesión como un proceso que es tremendamente largo, no es un proceso que hagamos de un día para otro. Definir claramente quién tiene la responsabilidad de esa sucesión, trabajar constantemente para preparar a la próxima generación como líderes, es un desafío que tenemos cada uno de nosotros que estamos en el fondo trabajando con las familias empresarias. Quizás uno de los ámbitos que uno desarrolla y comienza a trabajar con las familias una vez que estamos en su family office o trabajando en los negocios tiene que ver particularmente con cómo generar un plan de formación para esas nuevas generaciones en donde en cada uno de ellos tenemos, por ejemplo, distintas realidades. Tenemos una tercera generación a veces con mucha variedad etaria, en donde los intereses son completamente diferentes y necesitamos generar un plan de formación que sea acorde a cada familia. ¿Qué es lo que nos aparece como los grandes temas de formación para las familias empresarias o qué es más relevante de poder preparar? Vemos que liderazgo y ética son los que nos llevan la delantera y por otro lado también el emprendimiento, cómo de alguna manera también las familias ven en el emprendimiento la necesidad de poder generar nuevos proyectos, por ejemplo, para las nuevas generaciones, con la capacidad de poder generar un interés en ese family office que no necesariamente está vinculando hoy día las necesidades que tiene esa generación. Gobierno corporativo, finanzas por otro lado, sobre todo para los familiares que no necesariamente tuvieron interés de poder estudiar una carrera en el mundo de los negocios. Pero también aparecen temas que son relevantes y que tienen que ver con el día a día, todo esto que está asociado a la sustentabilidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con materias ambientales, sociales, de governance, gestión de personas, aparecen también ahí como nuevos temas que quizás no necesariamente tenemos mapeados, pero vemos como nuevas posibilidades también, y ahí vemos que inversiones sostenibles también son grandes temas que interesan a las nuevas generaciones y que se ponen en la palestra para poder trabajar y desarrollar un plan de trabajo individual que con cada uno de los integrantes de esa nueva generación uno pueda desarrollar y hacer crecer. Claves del éxito, y quizás con esto dar un poco el enfoque de cierre para tener unos minutos para conversar con ustedes y también responder las preguntas que puedan tener. Quizás nos quedamos con 4 elementos que es necesario de vincular. Uno, priorizar el plan de sucesión. ¿Y eso qué significa? Es que la gran relevancia del papel de las próximas generaciones es que pueda desempeñar
o contrarrestar o capitalizar de alguna manera la disrupción en los negocios. Y eso está siendo cada vez una prioridad para los líderes de las empresas familiares. Vemos que el mundo está cambiando rápidamente, necesitamos poder incorporar y atraer también a esas nuevas generaciones con la idea de que quieran hacer frente a esta nueva realidad. Y el atraer a esa próxima generación es una familia empresaria debe asumir que debe estar dispuesta a generar nuevos negocios, a generar intereses distintos para los distintos miembros y que no necesariamente están alineados con este interés común o con este interés inicial con el cual nació el negocio del fundador. Y muchas veces es ahí donde tenemos que priorizar y poder entender cuál es el deseo de poder unirse a un negocio familiar y eso aumenta con la dificultad de nuevos sucesores en la familia. Reconocer también los talentos de las próximas generaciones. La siguiente generación representa a la primera generación que obviamente es una generación digital 100%. Su comodidad con el clima digital está en el día a día y por tanto tienen la capacidad de poder explorar nuevos escenarios, nuevas estrategias digitales que puedan ayudar a las empresas familiares a ser muchísimo más rápidas, más ágiles en decisiones en donde probablemente empresas corporativas van a tratar de ser o van a ser muchísimo más lentas porque no van a tener la rapidez de poder adaptarse. Y por otro lado, el mantenimiento en la familia, que tiene que ver con esto que siempre escuchamos, el 30-10-3, que es el índice de supervivencia de la empresa familiar. Frecuentemente que es usado en que el 30% de las empresas sobreviven a la segunda generación, el 10% a la tercera generación y solo el 3% trasciende más allá de esta. Y probablemente esto tiene que ver con esto que hablamos de cómo priorizar un plan de sucesión y de atreverse a desarrollar un modelo desde el Family Office y generar un protocolo que cuente y contenga también el deseo y el anhelo de lo que quieren nuestros hijos. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Fadwa, y contento acá en la EF de tener a muchas empresas que ya han superado la tercera generación. Así que ahí esos números, revertirlos, porque realmente el legado de la empresa familiar y la familia empresaria es muy importante y enriquecedor, tanto para el país como para la misma familia. Tenemos una pregunta de Raúl Cerebrenic. En el estudio, ¿se midió el valor agregado que generan los comités? ¿Alguna familia tiene un comité de formación o incorporación de la siguiente generación? Pablo, ¿quieres contestar tú? Estás en mute. No hay una... no hay no hay una pregunta especial de cómo se mide este valor agregado, pero sí te podría decir que, y como comenté al principio, ya se ha ido generando cierta, entre comillas, jurisprudencia de familias empresarias, se ha ido generando como cierta tendencia de formación y preparación de familias empresarias, en donde se han dado cuenta de la necesidad y la importancia de incorporar a las nuevas generaciones. Yo diría hasta hace unos 15, 20 años atrás, nadie se preocupaba de ir incorporando a la tercera generación en el conocimiento de los negocios. Es decir, uno decía, no, son muy chicos, no hay nada, no es necesario hacer nada con ellos. Hoy sí se ha ido entendiendo de que es importante que las terceras generaciones, por muy pequeñas que sean, de alguna forma hay que incorporarlas, que puede ser desde cosas más formales como talleres de formación a cosas más lúdicas, que puede ser simplemente llevar a las terceras generaciones a la empresa. De hecho, nos ha tocado, a FADUA le ha tocado acompañar a las terceras generaciones en un caso concreto, acompañar a los familiares a un tour por las distintas filiales de una empresa particular, tanto en Chile como en el extranjero, para que vean dónde están las tiendas, cómo son las fábricas, cómo son las plantas. Y ya ha sido dentro de
la encuesta de satisfacción que se les ha hecho en el fondo a las terceras generaciones, una de las experiencias que los acerca más a la familia, el haber podido comprender qué hacen los padres y qué hacen los abuelos. Entonces, no hay una nota, pero yo diría que es una de las cosas más valoradas por las terceras generaciones, el hecho de que los incorporen para comprender a qué se dedica la familia. Y otra cosa también es que cuando armamos el comité, que es como casi siempre el comité de primos, que es este comité de formación, porque son quienes en el fondo, yo creo que tiene no solamente el objetivo de formar, sino que tú vas fortaleciendo las ramas de la familia, porque haces que miembros de la tercera generación de las distintas ramas familiares se tengan que poner de acuerdo con un plan de formación que va a ser como el desarrollo para los próximos años. Entonces está fortaleciendo no solo la formación, que puede ser financiera, que puede ser de conocimiento del negocio, que puede ser un tema particular que quiera estudiar la familia, sino también que fortaleces como la relación entre los primos, porque entre ellos van a tener que comunicar a este directorio o a esta asamblea cuáles son las decisiones que están tomando en materia de formación. Entonces yo creo que eso además tiene un sentido de fortalecimiento y probablemente ahí el indicador blando es que en el fondo ves a los primos en una instancia en donde pueden compartir y pueden compartir no desde solamente como el conocimiento del negocio, sino que también desde esta unión familiar que se requiere para poder seguir adelante. Muchas gracias. Carlos Redondo pregunta, una empresa en marcha que sufre el fallecimiento del líder y la sucesión lógicamente se tiene que anticipar. ¿Cuáles son los consejos que ustedes les darían con esta sucesión que no se realizó, pero que llega, digamos, de un minuto para otro? Inversión y protección de capitales, el plan de trabajo. ¿Qué es lo primero que ustedes harían en este caso? Buena pregunta. Fíjate que dicen que uno de los grandes fracasos de Alejandro Magno fue, no, de verdad, si uno analiza lo que fue Filipo y Alejandro Magno como empresa familiar, en el fondo pasó del papá al hijo. Uno de los grandes fracasos es de Alejandro Magno, que fue extraordinario en las conquistas, pero no planificó su sucesión y efectivamente lo que ocurrió es que falleció sin haber armado una sucesión. A ver, yo diría que ahí lo que las familias podrían adoptar es una buena práctica, es un best practice que tienen las empresas globales. Todas las empresas globales, el directorio, el management, la administración, tiene un plan de caída del avión. Es decir, a todas las empresas globales internacionales les exigen a los management de cada una de las filiales tener un plan de, en caso que se caiga el avión con todo el C-suite que se llama, quién toma el cargo. Y eso está, o sea, está como dentro de los protocolos de qué sucede si es que se cae el avión con todo el C-suite ahí dentro. Entonces, todas las empresas familiares efectivamente deberían tener un designado quién va a ser la persona que tome el cargo, que tome las riendas en caso de un evento anticipado, de un evento no planificado. Y lo primero que hay que hacer en el directorio familiar es efectivamente trabajar eso. ¿Quiénes van a ser aquellas personas que en caso de emergencia toman el rol? No necesariamente implica que esas personas tienen que estar al tanto de que ellos son los designated survivors en caso de algún fallecimiento, pero tiene que haber un protocolo contemplado y que se tiene que ir, por supuesto, renovando cada cierto tiempo, pero debiera haber un protocolo donde esté contemplado qué sucede en caso de un evento extraordinario para contemplar quién va a tomar el cargo. Eso yo diría que es el best practice que se usa. Ahora el tema es que acá preguntan, ¿empresa en marcha? Si la sucesión se anticipa y pasa que lamentablemente hay un fallecimiento. Entonces quizás ahí el gran tema es si internamente en la compañía hiciste o no un plan de sucesión y si tienes al candidato indicado para poder hacer la sucesión, uno, en el liderazgo como operativo, porque aquí hay dos frentes quizás, como el mundo de la sucesión de la empresa operativa y el mundo de la sucesión del lugar que tiene ese padre, ¿no? O simbólico que tiene en la familia. Entonces probablemente hablamos de dos tipos de sucesiones.
y quizás yo diría, la más fácil es la operativa, porque la del lugar familiar es un lugar que cuesta mucho más poder recoger y poder encontrar a ese sucesor. Pero en el mundo de la empresa, quizás asesorarse muy bien para poder llegar a ese sucesor que a lo mejor puede estar internamente en la compañía, que a lo mejor puede ser un miembro de la familia, podría ser un externo. Quizás es ahí ese plan que tiene que ser muy acompañado y muy riguroso para saber cuáles son las competencias que requiere ese líder para poder llevar a flote esa empresa que hoy día tenía un líder que ya no está. Entonces yo creo que son dos mundos como de sucesión que es relevante tener presente y que se tratan de manera completamente diferente. El sucesor operativo y el sucesor de la familia, ¿sí? Importante, Fado, es tener en cuenta esa dualidad, lo que es el gobierno corporativo de la empresa operativa familiar y que otro tema con el tema del gobierno de la misma familia empresaria. Así es. Felipe Torrejón pregunta, ¿cómo podemos traspasar el ADN y los valores de los fundadores a toda la organización? Dale, Fado, esa es tuya. ¿Cómo? No, yo no sé si hay una receta. Yo creo que el cómo se traspasa es viviéndolo día a día, es estando presente, es comunicándolo, es hacer vivir que en el fondo los valores por los cuales se creó esa empresa es una empresa que fue creada por un fundador que, no sé, nos tocó estar hace súper poco con Pablo en una compañía que íbamos caminando con este fundador y veíamos los valores que estaban ahí presentes. Entonces, la verdad es que no es solo marketing. Cuando uno ve una empresa familiar y cómo se traspasan, es que se traspasan naturalmente. Yo creo que cuando uno dice, yo quiero formar parte de esta compañía porque me siento identificada, probablemente lo que estamos hablando es que el desafío que yo creo que tienen las empresas hoy día es alinear el propósito. Cuando yo como líder soy capaz de alinear un propósito organizacional con un propósito individual, siento que mi trabajo tiene sentido. Entonces ya no es solo un trabajo, es un propósito porque me hace sentido lo que yo hago en la vida. Y probablemente ese es el objeto por el cual hoy día muchos de nosotros nos movemos para trabajar. No solamente nos movemos por el trabajo, sino porque le vemos un propósito a lo que hacemos. Y ese es el desafío que tienen las compañías hoy. O sea, la única manera de ser sostenible es que le encontremos un propósito para levantarnos cada día y sentir que lo que hacemos tiene o rinde fruto. Sí, ahí hay otro concepto clave que es el tema del liderazgo. Que hay un equilibrio bien frágil. El exceso de liderazgo también puede ser un problema, pero ¿a qué nos referimos? El liderazgo significa que tiene que haber una persona, un grupo de personas, los fundadores, pero tiene que haber un objetivo de efectivamente hacer vivir a toda la familia los valores de la compañía. Un exceso de liderazgo hay que tener cuidado porque puede abrumar a las siguientes generaciones. Pero ¿cómo se hace? Si uno dice cómo se hace, cuál es la receta, yo diría que los hábitos se hacen por la repetición de acciones. Y una de las cosas que ayuda efectivamente es hacer este trabajo de protocolo familiar y ejecutarlo. ¿A qué me refiero con ejecutarlo? Efectivamente, preocuparse, es decir, el directorio familiar debiera tener en su agenda una preocupación especial por cómo hacer para traspasar esto a las generaciones. Repetición de hacer sesiones cada 3 meses, hacer sesiones cada 4 meses, hacer reuniones una vez al año, es decir, que sea un objetivo y es un tema de liderazgo y empujar y sostener. Yo diría que lamentablemente, como cuando uno educa a los niños para que se laven los dientes todos los días, es repetición, repetición, repetición. Gracias, Pablo. La importancia de la conversación, de la praxis, como tú dices, y de esta repetición para generar buenas estructuras. Gabriela Salvador nos pregunta, ¿cuál es el error más frecuente que se comete en las empresas familiares? Yo creo que no escuchar, Hay varios. hay varios, pero uno que quizás es, a ver, no tomar en consideración a las futuras generaciones. Yo, una de las cosas que he visto en el último tiempo
es que hay protocolos que se ven súper bonitos, como libro y en el cajón están, porque en verdad a los siguientes miembros de las generaciones no les hace ningún sentido porque nunca fueron involucrados en el proceso. Y quizás uno de los desafíos es que si bien es mucho más complejo cuando uno está trabajando con la familia, un protocolo familiar, es sentarse con cada uno de los miembros a entender qué es lo que espera a futuro de la familia. Y quizás ahí el temor a escuchar y a conversar y a que uno se siente con cada uno de ellos a entender cuál es la dinámica, es un tema no menor. Pero ya cuando se atreven y funciona, se dan cuenta que es mucho más rico porque logras finalmente esa conexión con las siguientes generaciones. Pero yo creo que ese es un error. O sea, el creer que solamente con el fundador vas a poder co-construir un protocolo, y claro, sí lo vas a poder hacer. El tema es qué tan funcional es para esa familia. No sé, Pablo, ¿tú? Sí, yo creo que otro de los errores es la jaula de oro, que es un error muy común. La jaula de oro me refiero a esa estructura que se armó en un momento en que tenía una razonabilidad, tenía una justificación evidente, que era tener en el fondo en una sociedad, estoy hablando de una cosa ya un poquito más técnica, jurídica, tributaria, pero era tener en el fondo a toda la familia, socios o accionistas en una sola sociedad, porque era lo que convenía en ese momento cuando esa segunda generación todavía era muy chica o todavía estaba alrededor de los 20, en que estaban todos juntos y por lo tanto si uno iba al baño, todos tenían que ir al baño. Y a eso me refiero con la jaula de oro, es decir, una entidad que iba acumulando, pero que no se adaptó, no cambió, no se ajustó a esa situación en que esa segunda generación o esa tercera generación, ya en cada una de las ramas, ya tiene intereses distintos, ya tienen todos sobre 40 años y cada uno ya quiere emprender cosas diferentes, y es seguir manteniendo el control en una jaula de oro donde nadie puede moverse. Lamentablemente, uno de los errores es que cuando por mantener en control nadie puede moverse, eso es una olla a presión que estalla. O sea, lo que nos toca ver, lamentablemente, como gran error, es que por querer controlar esa olla a presión, si no tiene una válvula de escape, explota. Y eso hay que ver cómo buscarle una salida para que cada uno pueda pueda tener cierta independencia, pero mantener la gallina y los huevos de oro juntos. Y es una independencia, Pablo, que de todos modos genera la unidad familiar, porque los órganos familiares te ayudan a ir manteniendo esa dinámica o esa unión, pero por otro lado también tienes como esta generación a nivel como societario que te permite tener la tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Gabriela también pregunta, ¿las mujeres en las empresas, ya sean familiares o no, implican diversidad en el directorio y aumenta la última línea? Esto está medio específicamente en las empresas familiares, y ahí me quiero tomar un poco la palabra, Gabriela. En la columna de febrero que escribí, sí hay una medición de las mujeres en altos puestos directivos y en los gobiernos corporativos que las no familiares. Y siempre las empresas familiares tienen más mujeres en altos cargos que las no familiares. Creo que, no me acuerdo bien de las cifras, pero el 17% en las no familiares y el 23% creo en las familiares. Así que eso es una gran noticia para nosotras como mujeres, en donde se da más oportunidad en los gobiernos corporativos de las empresas operativas. No sé si alguien quiere agregar algo más en temas de mujeres. Pablo, Fagua. Yo creo que el rol de la mujer es un rol que está cambiando y que hoy día tiene el desafío de poder hacer este concepto de chimenea en donde más mujeres participen, no solo por ser mujeres, sino porque tienen las habilidades y las competencias de poder participar en órganos de gobernanza y en ese sentido las empresas familiares pueden dar la oportunidad de que así sea. Peter Bani pregunta, ¿por qué no es la tercera generación? ¿Por qué la familia crece más que la empresa y no alcanza para todos? ¿O falta de cultura familiar? Ahí yo quiero hacer una salvedad, Peter, no es que no dure la tercera generación, de hecho en la EF, el 25% de las familias empresarias van en la tercera, cuarta, quinta y hasta octava generación. Entonces no es que no dure, sino que se dificulta por planes de sucesión porque la familia crece geométricamente y la empresa linealmente. Pero sí, hay muchas empresas que duran
generaciones y generaciones, y ahí la riqueza, el legado y el desafío. Fadwa. Sí, yo creo que ahí, Peter, una de las cosas que se habla como en esta regla, que no necesariamente es tan lineal, pero probablemente el gran desafío que hay para poder perdurar en los años en una empresa familiar es generar un plan de sucesión y cultura de familia. Yo creo que cuando no se viven los valores, cuando no se desarrollan gobiernos corporativos y familiares, la cosa se enreda y se dificulta porque no hay reglas del juego, porque nunca me dijeron qué era lo que esperaban y tampoco nunca me dijeron cómo yo debiese participar o debiese trabajar o no. Por tanto, se generan conflictos porque las cosas no están claras. Entonces, yo creo que desde ahí nace como este concepto de regla que finalmente es mucho más difícil perdurar, yo creo que en todo tipo de negocios cuando las cosas no están claras, ¿no? Pablo. Sí, yo creo, Peter, de que respondiendo a tu pregunta, yo creo que un poquito de todo lo que estás diciendo, es decir, ¿por qué no perduran? Muchas veces, efectivamente, porque la empresa normalmente crece más lento que el crecimiento de la familia, eso es así. Pero también hay una cifra sucia. También ocurre que a medida que esa familia va creciendo, ocurre que cada uno también de esos miembros también van emprendiendo por fuera, entre comillas, es decir, no dentro del core de la empresa familiar. Y eso también es una forma de trascendencia. Entonces, ocurre un poco de todo, de que muchas veces la empresa no da para el crecimiento de la empresa no da para alimentar a todas las ramas que van naciendo, ese es un dato. Otro dato es que no todos los miembros de la familia les interesa seguir un camino empresarial, sino que solamente son algunos representantes de cada una de las ramas los que van manteniendo eso. Y también ocurre, como digo, que muchas de estas empresas van generando eh, eh, ingresos, patrimonio, para que cada uno de esos miembros a su vez vaya emprendiendo otras cosas y esa persona es la que emprende y la que funda, entre comillas, una nueva empresa familiar. Es decir, eso no está bien medido, es decir, efectivamente la regla esta que presenta Fado al 30, 10, 3, es una mirada un poquito sucia, un poquito sesgada, porque también ocurre que ese miembro de una segunda generación en esa familia que eran 4 hermanos, ocurre que uno de los hermanos es el que siguió con el negocio familiar, pero otro de los hermanos inició él, a su vez, otra empresa familiar de la cual él fue el primer fundador. Claro. Entonces, también es una cifra que hay que mirarla con cuidado. Sí, de acuerdo completamente contigo, Pablo. Una cifra bastante sesgada y que hay que mirarla con mucho cuidado. Luis Martínez, ¿debería aumentar la participación de directores independientes en las empresas familiares? Yo creo Yo, que sí, ¿no? Pablo. O sea, claramente es una buena práctica. Mira, aquí yo tengo la ventaja, Fado y yo tenemos la ventaja de que nosotros, por ser parte de Iguay, no podemos ofrecernos como directores independientes, así que no nos estamos haciendo ninguna publicidad. Pero yo creo que sí, yo creo que el director independiente, primero, a ver, el director independiente, ¿qué aporta? Primero aporta disciplina. Porque si yo invito a comer a alguien a mi casa, yo ese día me visto bien, ordeno la mesa, me preocupo que la casa esté limpia, porque va a venir alguien a verme. Si no va a venir nadie a verme, yo me preocupo menos. El director independiente produce ese efecto, es bien curioso, pero se produce un efecto. El director externo produce una disciplina dentro de los miembros de la familia, ordena la conversación tiene un tono distinto, aporta conocimiento, aporta tecnología, aporta buenas prácticas, aporta, en el fondo, hace que la empresa se empiece a comportar con criterios más profesionales. Si en una empresa familiar los únicos directores son miembros de la familia que no tienen una preparación especial, primero la agenda del directorio se mezcla. En esa empresa se mezcla en la agenda del directorio los temas familiares con los temas empresariales. Un director independiente ayuda a que esa agenda sea enfocada, se mida lo que hay que medir, pida información relevante de información de gestión, es decir, el director externo, como digo, aporta profesionalización de esa empresa familiar, sin duda.
Sí, importante esa capacidad también de mirar desde fuera y muchas veces no involucrarse con la emocionalidad propia que están los directorios donde únicamente hay familiares. Joaquín Gres pregunta, ¿en el estudio el concepto de empresa es de empresas productivas o considera sociedades de inversiones como empresa familiar? De ambas, porque el 83% de quienes contestaron eran empresas con empresas operativas y había un porcentaje que solamente tienen o personas de alto patrimonio, que no tienen empresas operativas. Así que también hay un porcentaje de familias que solamente, si bien en algún minuto tuvieron una empresa familiar, hoy día son familias de alto patrimonio. Perfecto. Y que estas sociedades de inversiones generalmente después se transforman en family office, ¿cierto, Pablo? Claro, depende del tamaño, depende de la sofisticación, se transforman en family office ya un poquito más complejas, sí. Enzo Regazzone pregunta, ¿cómo se evalúan los directores familiares? Yo creo que más que evaluar a un director familiar, nosotros lo que promovemos es la evaluación del directorio como cuerpo colegiado. Y al igual que cualquier directorio, debiesen existir las mismas prácticas que se utilizan hoy día en Chile para hacer la evaluación de directorio, que es un proceso de evaluación que se mide en distintos pilares de gobierno corporativo. Tú mides temas de estrategia, mides temas de sostenibilidad, mides temas de riesgo, ves como el plan futuro y desde ahí en el fondo también el trato igualitario. En esos 5 ámbitos haces una evaluación, es una evaluación anual que aproximadamente tiene unas 100 preguntas y se realiza de manera virtual, y también después le entregas feedback a ese directorio como cuerpo colegiado para poder entender la dinámica que tiene ese directorio y cómo puede generar un plan estratégico para el siguiente año. Es la forma en como nosotros realizamos las evaluaciones y que nos permite en el fondo no solo mirar como a ese director familiar, sino que entender que el directorio en su conjunto como cuerpo colegiado genera una dinámica y de esa manera también se generan reglas de funcionamiento para ese directorio. Perfecto, Fado. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutos. ¿Algún último mensaje, Pablo, Fadua, para Nada, yo nuestras creo que queridas familias empresarias? agradecer a todos los que se conectaron hoy día y nada, quedamos atentos a lo que puedan necesitar. Pablo. Eso, que la empresa familiar ahora en pandemia también ha sido un desafío. Así que también, o sea, el gran desafío de la empresa familiar es mantenerse juntitos en la casa sin pelearse. Como todos los que también no somos empresas familiares. Exactamente. No, y también recalcar que las familias empresarias han sido un orgullo durante esta época de pandemia, las actividades a través de las fundaciones, a través de filantropía, a través de donaciones que han hecho, ha sido súper llamativo. Así que además de aportar al gran crecimiento, al desarrollo, al empleo del país, han aportado en actividades que generen de las familias que nos están escuchando, invitarlos a pertenecer a esta gran familia de familias empresarias. Gracias, Iguay. Gracias, Pablo. Gracias, Padua. Gracias a todo el equipo por este estudio. El estudio va a ser enviado a los asistentes y también va a estar en la página web de Iguay y de AEF. Espero que tengan un muy buen día y nos estamos viendo en una próxima versión y que terminen bien el año. Chao, Buen chao. fin de semana, Chao, chao. gracias, chao.